la oportunidad a todos a hacer la pregunta que tenían en mente. Listo, entonces por ahora tenemos a Santiago y a Stephanie. Entonces, Santiago, si quieres, comienza. Bueno, gracias, buenos días. Tengo una pregunta. Bien, como no alcanzaste a terminar, quería saber cuáles fueron las conclusiones que llegaron después de realizar esta actividad. ¿Esa era tu pregunta, Stephanie? No, es que fue distracción. Es que es mi grupo. Ah, vale. Listo. ¿No hay más preguntas para el grupo uno? Ángela. Mi pregunta es, ellos hablaron acerca de la tarea diagnóstica. ¿Esa tarea se va a modificar? Listo, Ángela. Joan. Joan. Bueno, yo tengo una pregunta, pero creo que es para todos los grupos. Respecto a este análisis, pues, ¿me escuchan? Sí, está hablando solo. Sí, sí, se escucha. Eh, pues en el análisis también que hizo nuestro grupo, se hizo muy importante mirar las ponderaciones que le dimos a cada criterio y luego respecto a la activación de las expectativas afectivas. Y pues me parece interesante todo esto respecto a que vio cada grupo en esas ponderaciones. Se analizaron esa parte, lo que habían pensado en ese momento, lo que pasó en el aula, lo que están pensando en ese momento. Y entonces, pues ahí iría la pregunta pues para todos los grupos. Creo que esta parte me pareció muy interesante en el análisis. Ángela. A mí se me fue el internet. No sé si de pronto ya preguntaron. Tengo la siguiente duda. ¿Qué tanto se adaptó la implementación al contexto institucional? Listo. Joan, ¿tienes otra pregunta? No. Listo. Preguntas para el grupo 2. Stephanie. Bueno, es que realmente no mencionaron de pronto qué información producida en los módulos anteriores, que es el 2 al 4, fue suficiente para la puesta en práctica de la unidad didáctica. Gracias, Santiago. Ujú. Dime. Bien, el grupo Eh, menciona, discúlpame, Santiago. No, pero discúlpame, Santiago. Pues, por favor, es que Stephanie, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Es que no te escucharon bien aquí en la sala. Pues la pregunta es si se hicieron partícipes en la unidad didáctica, o sea, en la implementación, algunos aspectos relacionados con los módulos del 2 al 4, porque no mencionaron de pronto si sí fue suficiente esa información o no. Gracias, Stephanie. Ahora sí, Santiago, qué pena. perdón, qué pena, tenía el micrófono ahí. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, voy a hacer la primera, bajo la mano y luego otra vez me pongo en la cola. Entonces, la primera es, el grupo menciona en su documento final de esta actividad 7.1 que identifican que el contexto utilizado en las tareas 1 y 2 del objetivo 1 no resultó tan familiar para los estudiantes. Esto a pesar de que pues en la fase de diseño, pues ellos consideran que sí. La pregunta es por qué este contexto no resultó familiar. Esa es la primera. Listo. Sebastián. Vale, gracias. Bueno, ellos en una de sus diapositivas mencionaron que se les generó un nuevo error. No alcancé a ver porque de pronto por la mesura del tiempo, pero mi pregunta es, ¿a qué se debió ese error? Y si estaba contemplado de pronto en la secuencia de sus rutas, en los caminos. O sea, me causó curiosidad saber que se les genera un nuevo error. Eso quiere decir que pues al momento de abordar todas las posibles rutas, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué se dio ese error? Porque de pronto no sé si esto les pueda modificar su objetivo. Creo que era el objetivo uno. Tengo la curiosidad porque mencionan que se surgió un nuevo error. Entonces, no sé si de pronto sus caminos o la ruta que estaban llevando no lo contempló o fue que algún estudiante quizá
lo vio de otra manera, otro método, otra forma. Entonces, no sé si esto de pronto les generó nuevos caminos o no estaba contemplado, y no sé si esto les modifique su objetivo. Creo que era el objetivo uno. Esa es mi pregunta. Listo. Gracias, Sebastián. Santiago, nuevamente. Sí, la segunda pregunta es que, bueno, Liana cuando presentaba dijo que cuando los estudiantes trabajaban en grupo, pues no reconocen los errores. Entonces la pregunta es, ¿por qué cuando los estudiantes trabajan en grupo no reconocen los errores y cuando pues ellos hacen esta actividad, pues ellos socializan y discuten sus ideas? Listo, muchas gracias. Preguntas al grupo 3. Luciano. Piénsala ya tampoco. Ya, mi pregunta es para el grupo 3 con respecto a la tarea de aprendizaje 1.1 en la cual pues agregaron un dibujo, o sea, lo modificaron agregando un dibujo. ¿De qué manera pues esta representación afecta el proceso de formular de la tarea? Pues porque ya les están dando ya pues un dibujo con todas las medidas. Entonces, ¿cómo afectaría esto sí, al proceso de formular para esa tarea de aprendizaje? Listo. Stephanie. Eh, no sé si de pronto tuvieron, ellos hicieron la comparación, pregunté si hicieron la comparación relacionada con los derechos básicos de aprendizaje de los estándares, si se mantuvieron o hicieron algunos ajustes en ese aspecto en los documentos curriculares. Perdón, Listo, Estefi, gracias. ¿con los DBA o con los... eh, Con ambos, con los DBA y con los estándares básicos de... listo. Ujú. Listo, Santiago. Bien, creo que también tampoco alcanzó a terminar, entonces quería saber pues claramente las fortalezas que tuvieron en la unidad didáctica. Oswaldo. Me preguntaba bueno, lo que entendí, lo que estaban exponiendo, no vi, digamos, directamente la relación entre lo que arrojó el sistema respecto a las conclusiones que consideraron de las debilidades y fortalezas. Entonces, si nos pueden explicar cómo hicieron esa transición desde el sistema y en qué manera les sirvió para tomar esas decisiones de saber cuáles eran debilidades y fortalezas. Muchas gracias. Stephanie, ¿tienes otra pregunta? Listo, entonces por favor bajen la mano. Listo, muchas gracias. ¿Preguntas al grupo 4? ¿O fue muy claro o muy confuso? Listo. Camilo. Buenos días, compañeros. Bueno, para el grupo 4, eh, en el tema de las fortalezas y debilidades, veo que hablaron solamente como de los elementos de las tareas. Quería preguntarles si de pronto tuvieron en cuenta o si hay aspectos relacionados con la secuencia de tareas, de pronto el sistema de evaluación o los propios instrumentos de recolección de información que pudo, que se puedan ver reflejados en las debilidades y fortalezas de la unidad didáctica. Muchas gracias. Joan. Está silenciado, Joan. Ahora sí, Mm, ya. Ahora Sí. sí. El grupo 4 hablaba de una coherencia entre la respuesta que daban los estudiantes y los requerimientos de la tarea. Hablaba de una situación que pues puso en dificultad esta situación o esta estructura. Y también el manejo que se le dio a la socialización. ¿Qué influencia tendría una en la otra? Me parece que potenciando la socialización se podría llegar
a una coherencia entre la respuesta y el requerimiento, ¿no? Si ellos socializan un poco más lo que les están solicitando la tarea. Es que podrían ir por ese lado. Más que una pregunta, pues creo que es como una sugerencia respecto a eso. Creo que pues, se podría potenciar desde la socialización la coherencia entre la respuesta y el requerimiento de la tarea. Gracias, Joan. Luciano. Sí, el grupo 4 comentaba con respecto a las primeras tareas, pues pues sentir la necesidad de hacer explícita la verificación de la solución y planteaban que pues poner una instrucción, un requerimiento, pues según pues, lo que hemos trabajado en modelos anteriores, pues una pregunta es un requerimiento, entonces decirles que pues verifiquen no sería uno, pues decirles qué hacer y dos, abrir un nuevo requerimiento. No sé cómo podrían garantizar que los estudiantes verifiquen sin decirles verifiquen, ya que eso habría pues un requerimiento más y, pues de alguna forma sería una instrucción. Gracias, Luciano. ¿No hay más preguntas? Listo. Entonces, por favor, pueden ya reunirse. Jennifer, si me colaboras, por favor, con los grupos para que vayan de pronto a tiempo de responder dudas. Vamos a dar 10 minuticos para esto. Entonces, si quieren, a las 9:05 voy pasando por cada uno a ver cómo van y vuelven, ¿listo? Entonces, Jennifer, no sé si ya están los grupos. Sí, profe, ya los estoy creando. Ah, listo. Entonces, apenas yo vea que se van a los grupos, inician los 10 minutos. ¿Listo? Ah, listo. Ya están los grupos. Entonces, por favor, para que vayan ingresando a los grupos. Listo. Entonces, nos vemos a las 9:06 y voy pasando por los grupos a ver cómo van. Ya estamos todos en la sala principal. ¿Me confirmas, Jennifer, Sí, si ya se profe, rompieron los grupos? ya todos Listo. están aquí. Listo. Muchas gracias. Listo, entonces empecemos con las reacciones del grupo uno. Eh, ¿Quién va a contarnos? Osvaldo. bueno, nuestras preguntas. La primera pregunta está con base en las conclusiones que no alcancé a mencionar. Y bien, pues nuestras conclusiones, lo que teníamos como conclusiones era respecto a hablar sobre cómo la ruta del sistema nos permitió identificar las debilidades y fortalezas y eso fue una ayuda para nosotros, ya que no queríamos involucrarlos directamente, solo lo que pensábamos que debíamos cambiar, sino que el sistema se tuviera una importancia en el proceso que estábamos haciendo. Otra conclusión fue con base en las debilidades, que eran aspectos que ya veníamos pensando que teníamos que cambiar, pero pues el sistema nos lo ayudó y las fortalezas, la misma idea. Básicamente era un resumen de lo que se venía hablando. Bueno, la otra pregunta está relacionada con la tarea diagnóstico y es que yo la menciono en un punto de la exposición en donde identificamos que los conocimientos previos de los estudiantes no eran realmente suficientes para la tarea 1.1. Bien, entonces, eso que generó que nosotros pensáramos en la tarea diagnóstico y si era necesario articular algo en esa tarea diagnóstico para hacer que los conocimientos previos ya en la tarea 1.1 fueran una base sólida para que no incurrieran en errores o se les dificultara mucho más la tarea 1.1. Entonces, básicamente, por eso se menciona. Luego el profesor nos pregunta sobre el apartado del ponderado. Entonces nos decía que porque el ponderado
era importante, que era un apartado de análisis interesante. Nosotros tomamos el apartado del ponderado de una manera significativa, bien como él lo menciona. En los apuntes no aparece esa ruta, pero nosotros la involucramos y era partir, coger la tabla de ponderado, identificar la tarea, el criterio que apuntaba a la expectativa afectiva. Con base en ese criterio y a la expectativa afectiva que apuntaba, hicimos una ruta extra y era mirar ya la tarea en específico, si ese criterio, primero que todo era ver si ese criterio tenía una relación directa con la expectativa afectiva en términos de Ujú, la escritura misma, como estaba diseñado el criterio, ¿sí? Para ver si tenían ujú. una relación o sin nada que ver. Luego de eso, vimos si ese criterio tenía errores y si tenía errores, por qué tenía Errores. esos errores y si eso estaba afectando directamente a la expectativa afectiva. Y eso nos permitía ya dar conclusiones un poco más sustentadas sobre si era una debilidad o fortaleza y no tanto como lo que nosotros que creíamos que debía ser una debilidad o fortaleza. Entonces fue interesante y nos sirvió. Y la otra pregunta fue sobre si la implementación de nuestros contextos era como cercana a las necesidades de la institución. Pues estaban las fortalezas, que no las mencioné todas, pero una de esas fortalezas era en el apartado de formular, bueno, la formulación como tal, y nosotros lo pusimos El como elemento. el elemento, y nosotros lo pusimos como fortaleza, ya que todos nuestros contextos eh, apuntaban directamente al proyecto educativo de la institución, el cual es el emprendimiento. ¿Sí? Entonces eso era familiar para los estudiantes y fue una fortaleza para nuestra unidad didáctica el implementar ese tipo de contextos en todas las tareas. Y esas son las preguntas. Gracias, Osvaldo. ¿Reacciones del grupo 2? ¿Quieres empiezo? Vale, entonces, con respecto a una pregunta sobre la inclusión de un nuevo error, pues esto no afecta como tal el objetivo porque no estamos agregando una secuencia, sino pues un error e incluso este error no corresponde a un nuevo procedimiento, sino al detalle de pues uno que ya estaba. Nosotros teníamos un error que hablaba de pues el estudiante no realiza de forma adecuada la verificación, pero nos dimos que esta verificación se puede dar desde la interpretación de la solución como desde las operaciones matemáticas. Entonces lo que hicimos fue tomar este error general y partirlo en dos para volverlo algo más específico y ya. Entonces realmente no es un error que corresponda a un nuevo procedimiento, sino al detalle de uno que ya estaba y pues no afecta el grafo porque no es una nueva secuencia ni un nuevo procedimiento. Eso con respecto a esa inquietud. Mi compañera pues responde otra pregunta. Gracias. Bueno, la profe Stephanie nos preguntaba que si habíamos considerado la información anterior, como de los módulos anteriores. Pues por supuesto que sí la consideramos, solamente que no la mencionamos como explícitamente dentro de la presentación, porque no hubo modificaciones. Entonces consideramos más relevante pues lo que les compartimos como un panorama mucho más general. Pero como no hubo modificaciones, pues no mencionamos nada, pero pues sí sentimos que fue suficiente toda la información. Gracias. Y pues el profe Camilo contesta las otras preguntas. Listo, profe. Bueno, las preguntas del profe Santiago, pues las dos preguntas son prácticamente como las debilidades que nosotros tenemos en nuestra unidad. Eh, Obviamente la justificación la tenemos en el documento. Pronto porque los estudiantes trabajando en grupo se les dificultó reconocer sus errores. Y sentimos que fue una debilidad, tanto eso, sumando el tiempo de sumándolo en la temporalidad, ya que trabajando en grupo, pues, y al limitarse el tiempo, no, en esas tareas, en las primeras, la tarea unido del objetivo uno, se limitó el tiempo también para el debate.
y pues no hubo un espacio así como individual para que el mismo estudiante reflexionara y pues pudiera ver sus errores. Lo del contexto, pues al hacer el diseño, pues analizando eh, el colegio y decidimos implementar esas dos tareas también, la tarea 1 y 2, que pues van de la mano, pero al aplicar la unidad, las tareas, pues nos dimos cuenta que no eran como las tareas del objetivo 2, que de pronto estaban más, un poco más familiarizadas a lo que se vive el día a día allá en los estudiantes en la institución, que pues ya se habla del Festival Vallenato y demás. Entonces, y con la percepción de los estudiantes, pues lo visto, lo que vimos en los diarios de los estudiantes, pues también llegamos a esta conclusión. Gracias. Gracias. Listo. Reacciones del grupo 3. Voy a leer la primera pregunta y la responde mi compañero. Em, la primera pregunta dice, o sea, ¿qué sentido tiene añadir una gráfica al enunciado de la tarea 1.1? Nos parece que esta representación pues ayuda gráficamente, son los datos que están en el problema y los muestra un poquito más cercanos a ellos, porque pues ellos tienen la granja y tienen todo un proceso en la granja desde quinto, quinto y sexto. Entonces, también nos parece que esta representación estimula al estudiante a generar nuevas representaciones, no solamente la que se había planteado, sino pues que pueda decidir o pueda optar por una nueva representación, ¿no? Entonces, y creo que esa fue la razón de hacer esa modificación, de hacer esa gráfica. Bueno, la segunda pregunta dice si hubo modificaciones respecto a los estándares básicos o a los DBA. Voy a compartir pantalla. Aquí tengo una imagen, ya la voy a presentar aquí, de los estándares básicos de competencia del sexto y séptimo. Y no hicimos modificaciones, tomamos lo que está puntualmente escrito ahí. Entonces consideramos las representaciones racionales y utilizamos también el contexto que describe ahí, que es de medida. Entonces no hicimos modificación. Y lo mismo con los DBA. Sí, se hizo un análisis similar a este. La Ujú. siguiente pregunta em, la hace el profe Sebas, creo, y Santiago. dice Santiago, y nos pregunta acerca de las fortalezas en la unidad didáctica. Entonces, no conté con mucho tiempo, pero las fortalezas que destacamos es que como desarrollamos tareas, ay, se me olvidó el nombre, Manipulativa. tareas manipulativas para el objetivo 2, entonces obtuvimos resultados más favorables con ese objetivo 2. Por tanto, Ujú. logramos que los estudiantes se apropiaran de las diferentes representaciones de los números racionales y de las diferentes formas de agrupación y el intercambio de estrategias con los compañeros. Entonces, destacamos eso como nuestras fortalezas, las fortalezas de la unidad didáctica. Y la última pregunta la hace el profe Osvaldo y nos pregunta acerca de cuál fue la ruta que tomamos para analizar las debilidades y fortalezas en cuanto a la parte afectiva. Entonces, mi compañero la va a responder. Bueno, aunque aquí ya un grupo también lo habló y fue muy cercano a nuestra forma de abordarlo. Entonces, pues nosotros empezamos desde las tareas y el aporte que le hacía cada tarea a cada expectativa afectiva, después de tener como establecidas cuáles eran las tareas que menos habían aportado a la activación de esta expectativa afectiva, pues identificamos los criterios del logro. Se hizo un análisis de los criterios del logro y donde se debía activar. Y ahí también pues entra la ponderación que le dimos a cada cosa, ¿no? A cada uno respecto a la expectativa afectiva.
ese análisis me pareció, y lo dije al principio, y pues ningún grupo lo ha contestado hasta ahora, que opinaban respecto a eso, si se hizo un análisis de lo que en ese momento pensaron sobre la ponderación que se le daba y la que se le está dando ahorita, y lo que se dio en el aula, ¿no? Que también es muy diferente lo que, esos tres momentos. Y después de esta activación y pues mirar las ponderaciones, pues buscamos los errores que estaban asociados a esos criterios de logro y su incidencia en las expectativas afectivas. Entonces desde ahí pues entonces se empezó a mirar cómo podíamos cambiar, ¿no? O mejorar esas debilidades y volverlas una fortaleza para una siguiente aplicación de la unidad didáctica. Esa fue nuestra ruta. ¿Hay más reacciones del grupo 3? Listo, No, ya entonces con esa reacción. terminamos. Listo, gracias, Joan. Reacciones del grupo 4. Bueno, Camilo nos preguntaba que mencionábamos solamente fortalezas y debilidades con respecto a las tareas y que si habíamos encontrado algo con respecto a otra cosa como la secuencia de tareas o el sistema de evaluación y pues la verdad es que pues lo analizamos y no encontramos, que consideramos que la secuencia de tareas está bien, el sistema de evaluación pues estuvo acorde y apropiado, entonces creo que ahí no. Em, y Luciano nos decía algo que también ya veníamos discutiendo y pensando antes con respecto a lo que nosotros decimos de incluir en las primeras dos tareas una frasecita o una pregunta para que ellos verifiquen que la respuesta tenga sentido en el contexto. Y pues sí, si es otro requerimiento, esa sería otra pregunta. No sabemos, o sea, tocaría pensarlo a ver si modificando el enunciado para que no sea tan explícito o algo así, o si dejarlo así para generar el hábito, que es lo que se quiere, que ellos logren siempre verificar si la respuesta tenga sentido en el contexto o no. Porque sí, sí tiene razón que sería otro requerimiento. Y Joan, la verdad no le entendimos muy bien. Usted nos dijo que nos hizo más una sugerencia que una pregunta, que era como que que potenciando la socialización, pues se trabajaba la coherencia entre la respuesta y el requerimiento. Pero pues, bueno, sí, de acuerdo, no sabemos ahí qué se refiere o No, porque sí, sí, estoy justamente era eso. completamente. Es que me parece que en el aula se dio también esa situación con los muchachos. Y utilizamos esos momentos de socialización para que ellos vieran pues lo que había hecho el compañero y como intentaran comparar los procesos, intentaran como ponerse en la posición del otro grupo, del compañero en el mismo grupo y respecto a eso pues se encontraban sus errores, ¿no? Ah, es que yo hice tal vaina, ah, es que yo asumí tal vaina. Entonces esos procesos de socialización les podían dar un plus en la coherencia al dar la respuesta y al compararla con el requerimiento, ¿no? Ah, ya le entiendo. O sea, como no que no sea un requerimiento explícito, sino más bien que se dé el espacio en la socialización para trabajar ese aspecto. Exacto. De esa Ah, manera sí, no se genera un podría requerimiento considerarse. más. No Sí, se sí, sí, genera un sí, sí. requerimiento más, sino es parte de la socialización. Sí, le entiendo. Bueno, sí, gracias. Listo. Eso era todo, sí. Vale, muchísimas gracias, grupo 4. Listo, entonces ya nos quedaría los comentarios del formador y, digamos, el análisis reflexivo del uso de inteligencia artificial. Entonces, esto lo vamos a hacer después de un breve receso. Entonces, iniciemos con la parte de la reflexión crítica sobre el uso de inteligencia artificial. Entonces, pues cada grupo escoja un representante, si quieren entre todos intervenir, para comentarnos un poquito cómo la usaron, qué reflexiones tienen al respecto. Entonces, como por no mortificar al grupo 1 que ya empezó hoy exponiendo, empecemos con el grupo 2. Listo. Hola compañeros de nuevo. Eh, pues nosotros que solemos hacer es como usar inteligencia artificial para como las correcciones de estilo. Creo que todavía nos cuesta.
como saber también la voz activa y digamos que este tema de apropiarnos de esas habilidades, pues todavía nos cuesta. Entonces a veces nos damos cuenta que la inteligencia artificial sí nos corrige y nos ayuda como en ese orden de ideas. Y también solemos usarla como para generar imágenes también nos ayuda un montón. Y sentimos que sí es un apoyo, una herramienta que nos funciona mucho, sobre todo en lo que les contamos, en lo de el estilo del texto, como en eso, particularmente en eso. Y bueno, y también, como lo pudieron notar en la presentación, en la generación de algunas imágenes, se hizo uso de la IA, pero pues sí es un trabajo con un prompt, pues acorde a las necesidades y pues bueno, en la generación de imágenes y en la corrección de estilo del documento, realmente en lo cual pues hacemos uso de la IA. Listo, muchas gracias. Grupo 3. Buenas tardes, buenos días. Em, pues sí, nosotros también, aunque cada vez creo que son menos errores, menos, hay sugerencias para que sea más fluido el texto, hay sugerencias para que, pero pues creo que hemos mejorado mucho también, ¿no? Creo que todos los grupos han mejorado mucho en ese sentido. Sin embargo, pues la utilizamos también como apoyo para las correcciones gramaticales y para que sea más fluido el documento. En esta ocasión también la utilizamos con la generación de esta imagen, pero nos tocó corregirla porque pues la IA tenía mal los, no generó bien las proporciones y pues tocó editarla con Photoshop también porque no salió bien, no salió. Esa fue como en este caso la utilidad que le dimos a la IA. Listo. Grupo 4. Nosotros la usamos para que nos ayude a redactar, entonces a veces tenemos algunas ideas, ponemos así como una lluvia de ideas y le pedimos que nos ayude a redactar, pues siguiendo los requerimientos que se requieren acá en la maestría, pero es más para temas de redacción. Listo. Y grupo 1. Bueno, nosotros la utilizamos también para el tema de la voz activa, de pronto en algunos apartados. Y pues que digamos que en la revisión del borrador tuvimos unos errores que no errores, perdón, tuvimos unas recomendaciones frente a redacción. Era CR10 y CR41 que antes no las habíamos como me abordado. Esta vez sí nos correspondió, entonces pues también como para orientarnos un poco a ellas. Y no como, y bueno, digamos en algunos apartados como para no ser redundantes y tratar de resumir un poco texto porque a veces nos pasamos un poquito de palabras. Listo. Pues veo que la mayoría la ha utilizado para mejoras en la redacción, de pronto para resumir un poquito, pero digamos, alguno quiere contarnos un poquito sobre su reflexión cuando la han utilizado, digamos, han notado que cuando lo utilizan para resumir, de pronto les cambia un poquito el lenguaje, les quita algunas ideas, han notado de pronto que cuando les corrige ortografía, termina resumiendo más de lo que esperaban y pierde un poquito el sentido de argumentación. ¿Quieren contarnos cuál fue este proceso o qué han sentido con respecto al uso de inteligencia artificial? Luciano. Sí, pues yo considero que cuando uno da una instrucción muy general como corrígeme o cómo podría yo estructurar esta idea, es muy ambigua, o sea, cae en ambigüedades y en palabras muy genéricas y pues en la maestría ya manejamos unos términos y como unas convenciones de lo que entendemos, por ejemplo, por la unidad didáctica, por lo que entendemos, por ejemplo, por una capacidad, una secuencia de capacidad. Entonces, cuando uno no le da esa retroalimentación de los términos que ya tenemos, digamos, estandarizados o bueno, cae en ambigüedades y pues es una cosa muy, muy general. Entonces, para evitar eso, pues yo la pongo a hacer cosas más que todo de formato
Y si ya quiero que haga algo un poco más, y tocarle una retroalimentación larga. Y pues bueno, esa retroalimentación larga termina siendo un costo de tiempo más grande que si lo hiciera uno mismo, muchas veces. Entonces, pues eso. Listo. ¿Alguien más siente algo similar a Luciano? ¿Este es el primer módulo en el que utilizan inteligencia artificial para las actividades o ya lo habían utilizado en módulos anteriores? Ya se había utilizado, pero creo que por el mismo orden, como para redacción, para hacer fluidos los textos. A mí no me gusta mucho resumir con la IA porque cambia completamente los sentidos. De pronto es lo que dice Luciano, no, uno no se pone a darle un contexto, a darle unos parámetros y de verdad se demora más dándole parámetros y contextualizando que sacando uno mismo su propio resumen ¿sí? Entonces, en ese sentido, y creo que en lo matemático se queda muy corta la IA todavía, para mí. Gracias. En Eliana. nuestra experiencia, yo siento que nos ha pasado, no, pues la venimos usando no me acuerdo, que hubo una reunión que conversábamos y se hacía una discusión. O sea, fue un taller, no recuerdo, debió ser el año pasado. Y en uno de esos talleres se discutía, pues, el uso como crítico, llamaba, pues, a la reflexión, al buen uso o a las formas en que esto nos atraviesa como en la labor docente. Entonces creo que desde ahí empezamos pues como a usarla, pero siempre la usamos como una herramienta final, nunca de primeras. Entonces no es como que tengamos la forma de lo que él nos diga y luego lo adaptemos, ¿no? Sino siempre hacemos pues toda la redacción, todo el documento y luego verificamos como el estilo, la voz activa. Creo que también la experiencia ha sido como llena de tecnicismos, o sea, los lenguajes o las palabras que puede llegar a usar es a veces como muy complejo o que uno buscaría es que sea sencillo pues para todo aquel que lo lea y a veces uno se queda como, pero qué necesidad como de sonar así como tan a tecnicismo. De Creo que acuerdo. ha sido como eso. Ángela. Yo quiero complementar lo que dice Eli. Y sí, la hemos utilizado más que todo como un complemento al trabajo y no como la herramienta fuerte de análisis. No se ha convertido como ese tipo de ayuda, sino ya es como para complementar, como dar un brochazo final al trabajo, más no es la herramienta fuerte de análisis. De acuerdo. Digamos, las personas que lo han utilizado anteriormente, o sea, lo seguirían utilizando, dando, ya que mencionaron que de pronto les toma más tiempo tener que corregir lo que les da la inteligencia artificial con respecto a lo que habrían hecho desde el inicio si lo hubieran hecho solos. ¿O prefieren como seguir afinando sus instrucciones para que cada vez sea menor esta interacción y más eficiente el uso en otras actividades? Luciano, es Mm, que mm. Pues uno puede personalizar un agente IA y si uno se da la tarea de personalizarlo, de pues ya con anterioridad, em, digamos, cargar los conceptos, cargar un poco la terminología, pues sí puede ser algo muy útil, pero eso requiere un trabajo grande previo, pues un trabajo de una sola vez y de pronto pues ya podría pues ser de más utilidad en la próxima. Pero si uno no ha hecho ese trabajo de crear su agente personalizado con los contenidos que uno quiere en específico y lo va a estar pues, preguntándole cosas esporádicamente cada vez que tiene una actividad, pues no es rentable. O sea, es rentable si uno se toma el tiempo, crea su propio agente ya, lo personaliza, le mete todos los documentos y pues bueno, de pronto sí puede ser rentable. Pero si uno no ha hecho esa tarea y no se ha puesto a generarle un prompt y una serie de parámetros, no sería rentable, que pues es más el tiempo que uno demora explicándole cosas que haciéndolas. gracias, Luciano. Digamos, yo, pues, porque de pronto es o digamos, cuál es también un poquito mi intención para cuando les hago este tipo de preguntas, no es de pronto identificar qué grupo utilizó más inteligencia artificial y castigarlo o algo por el estilo, sino, pues, recordarles que no tiene nada de malo que utilice la inteligencia artificial. Nosotros nos interesa saber cómo lo usan,
pero también recordarles que pues este puede ser como un asistente que les ayude a identificar cosas que antes de pronto no se habían dado cuenta. Si como dice Luciano, originalmente les hubieran prestado, digamos, todas las definiciones que tenemos y ejemplos en los apuntes de debilidades y fortalezas, si se hubieran tomado la tarea de darle una explicación detallada de cómo fue la implementación y terminología de maestría, etcétera, etcétera, a lo mejor les habría podido ayudar a complementar el listado de dificultades y fortalezas, algo por el estilo, que no tendría nada de malo siempre que cuando ustedes obtengan ese listado, pues hagan ese análisis de si realmente está dando información correcta con lo que ustedes observaron durante la implementación de la unidad didáctica. Entonces, pues digamos, sentí que tenían un poquito de necesidad de decir, no, tranquila que solo lo usamos al final y para ortografía. No pasa nada si lo utilizan para algo más, siempre que pues el grupo sea quien decide cómo y en qué están utilizándolo. Luciano. Yo sí tengo una pregunta en general también para Pedro. Yo he pensado, digamos, en, pues, en hacer un agente personalizado, pero eso implica subirle archivos pues, del programa. El problema con subir archivos del programa es que todo lo que uno sube queda como de dominio pues, de la IA, o sea, se pierden ciertos derechos de autor. Entonces yo pues no, yo sí me he puesto a pensar, bueno, si yo subo estos archivos, puedo crear mi agente personalizado, pero pues como una especie de propiedad intelectual se pierde si uno le sube algo porque ya queda como parte de la base de datos de la inteligencia artificial. Entonces por eso yo no, pues no lo he hecho, porque digo, bueno, sí, ¿qué tal hay una cuestión ahí de propiedad intelectual? Pues no sé. Muy buena pregunta, es la primera vez que nos la hace. Desde hace prácticamente un año que estamos dándole vueltas a la inteligencia artificial, porque ustedes saben que llevamos un año dándole vueltas a esto. Eh, Tengo dos reacciones a esa pregunta. La primera, no lo he hecho, no me he metido en las entrañas, pero sé que la mayoría de los modelos de inteligencia artificial en sus configuraciones tienen opciones de privacidad. Y por consiguiente, me imagino, yo la uso muchísimo, pero nunca me he puesto en ese problema. Eh, Me imagino que debe haber opciones la opción no va a decir la frase siguiente, pero si yo te subo un archivo, tú no lo compartes con nadie, digámoslo así, pero debe haber opciones de ese estilo. Entonces, eso es lo primero. Pero supongamos que no hubiera esa opción. Eh, el- Hay dos problemas con la información que uno ya sea le proporciona en forma de archivos o ya sea le proporciona en forma de conversación a la inteligencia artificial. Una es la que estás mencionando tú. Yo tengo este documento, pero este documento no, yo no soy el autor, yo no tengo esos derechos sobre ese documento, me lo están permitiendo leer, pero no tengo derechos. Eh, Esa es una cuestión importante, o mejor dicho, es un aspecto de ese problema de compartir información con la inteligencia artificial. El otro aspecto que es el más delicado es cuando yo le proporciono a la inteligencia artificial datos sensibles. Es decir, es que mira, aquí te estoy subiendo mi hoja de calificaciones del grado octavo de tal colegio y aquí van los nombres completos de los estudiantes con su número de identificación. Y además, porque lo tengo, te mando también los números de celular. Lo estoy exagerando para hablar de los datos sensibles. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Bueno, para lo primero y para esta preocupación que ustedes tienen, desde el programa no tenemos ningún problema en que Gemini o Claude o Copilot o el que sea Meta sepa cuáles son, cuáles son los apuntes de Matt. No tenemos ningún problema. ¿Por qué? Porque eso es público. ¿Ok? Pero además bueno, no tendríamos ningún problema en que Meta o cualquiera de esos conozca cuál es la descripción de la actividad 7.2. Ese no es público, ese es interno aquí entre nosotros, pero no tenemos ningún problema. Pero incluso que también sepa cuáles sean los criterios de evaluación del módulo 7. No tenemos problema con eso. Entonces es una pregunta importante
para tener en cuenta. Eh, Tengo un comentario em, con motivo de las intervenciones que han hecho. Em, bueno, tengo dos comentarios. El primero, un comentario a Joan y el problema de los modelos grandes del lenguaje y las matemáticas. Em, es posible que con circunstancias muy particulares, algunos de los modelos continúen incurriendo en algunos errores matemáticos. Es posible. Eso era muy probable hace un año y ahora apenas es posible. Los modelos han evolucionado muchísimo, ¿ok? Y, y, y no necesariamente ante una situación matemática, el modelo va a construir una posible respuesta exclusivamente con base en lo que le han dado como entrenamiento de información. Me explico. Hace 2 años, si uno le decía a ChatGPT 2.0, dime cuánto es 525.437 por 380.111, no sabría porque en ningún lugar de lo que él le entrenaron estaba esa multiplicación para poderla traer. ¿Okay? Estoy exagerando el ejemplo, pero es ese. En este momento ya no es así. Cualquiera de los modelos dice, me están haciendo una multiplicación, internamente hace 3 líneas de Python y da la respuesta. ¿Okay? Entonces, eso como primer comentario. Y el segundo comentario a final del año pasado, Nico, que de pronto ustedes recuerdan que era nuestro especialista de inteligencia artificial en MAT 14, nos contó que ChatGPT, no sé si el 4 o ya el 5, había sacado primer puesto en las Olimpiadas Mundiales de Matemáticas, como referencia a la capacidad de reflexión matemática. No estoy diciendo que no incurran errores, pero que también depende de cómo hace uno las preguntas y cómo hace uno la conversación. El último comentario que tengo está en línea con lo que les estaba diciendo Mariana. No es obligatorio usar la inteligencia artificial en este programa, pero no está en absoluto prohibido. Y las únicas condiciones son la declaración y esta reflexión crítica que ustedes hacen aquí. Pero, pues hace un semestre, cuando realmente comenzamos a decirles esto formalmente dentro del programa, nosotros teníamos como una pequeña responsabilidad que queríamos asumir como programa en relación con la inteligencia artificial. Y es lo que nos parece ideal que este programa contribuya desde la perspectiva de la inteligencia artificial a la formación de estos profesores, es que, uno, sepan qué es y cómo funciona. Dos, aprendan a usarla y a aprovecharla. Y tres, desarrollen una actitud crítica hacia eso. ¿Ok? Pero también al comienzo del semestre pasado se los dijimos, nosotros en este programa no les vamos a enseñar ni qué es ni cómo se usa. Y les propusimos un curso para hacer. ¿Ok? Y sí asumimos la responsabilidad de la actitud crítica, que es este espacio que estamos teniendo aquí ahora. Lo que me da la sensación, pero esto es pura intuición, no tengo evidencia para eso, como lo estaba diciendo Juliano, es que puede que se hayan hecho intentos de usarla para algo más que ayúdeme a la redacción y al estilo, pero que esos primeros intentos, por razón de cómo han sido los intentos, han sido intentos fallidos. Y entonces, después de 3 intentos, pues decido, estoy exagerando, no estoy hablando de ninguno de ustedes en particular, pero decido, no, esto, yo prefiero hacerlo yo solito porque es que esto me va a tomar más tiempo que si lo hago yo solo. ¿Ok? Desde la perspectiva del programa, lo que me hace reflexionar a mí es que no hemos tenido éxito
en apoyarlos en el proceso de aprender a usarlo, en el proceso de, ya sea de construir agentes o GPTs o como lo que sea, o, o sencillamente en el proceso de cómo se construye una instrucción inicial y cómo se conversa para obtener una solución que no vamos, que yo aquí con MAT 15 esté constatando eso, no quiere decir que vayamos a hacer en el programa algo para ayudarnos, ¿ok? Pero lo estoy constatando. En el taller que tenemos ahora a las 11:45 de redacción e inteligencia artificial, a los estudiantes de MAT 18 les propusimos un curso diferente al que les propusimos a ustedes. Entonces eso, pues espero acordarme en comité de maestría la próxima semana para compartirles el enlace. Es un curso de Microsoft, pero es abierto, gratuito, no hay que hacer registro ni nada de esas cosas complicadas. Es más sencillo que el que les propusimos originalmente, pero es muy claro y a mí me gusta mucho, entonces como introducción. Y hay toda una sección de ese curso sobre el problema de construir instrucciones, que es esencialmente el problema. Dense cuenta que el problema de construir instrucciones es exactamente el mismo que el que ustedes tendrían si en algún momento un colega de su colegio les dijera, ¿sabe qué? Tengo toda esta semana libre, le quiero ayudar con la actividad 7.2 y ustedes tuvieran que decirles, vale, ayúdenme. Y imagínense que tendrían que decirle a él para que pudiera hacerlo. Ese es y muy seguramente ustedes dirían, no, le voy a dedicar el tiempo a explicárselo para que me lo haga. Pero entonces es ese tiempo que Julián estaba mencionando ahora. Listo, perdón que me extienda. No, Pedro, muchas gracias. Aprovechando que Pedro nos recordó el taller de redacción, les compartí por el chat el enlace de Zoom para que puedan conectarse a las 11:45 cuando terminemos la clase. ¿Listo? Listo. Entonces, si no hay más comentarios sobre la inteligencia artificial, pues voy a proceder a hacer algunos de los comentarios de lo que observé en sus trabajos. Y si quieren, pues aprovechando que no terminamos como tan tarde, aprovechen y hacen algunas preguntas que tengan sobre cosas que no les hayan quedado tan claros durante la realización de esta actividad. ¿Listo? Entonces, quería comenzar recordándoles un poquito cuál es el propósito de este módulo. Recuerden que el propósito de este módulo es que al final tengan una mejor versión del diseño de su unidad didáctica. Es decir, todas estas dificultades, la lista de dificultades y fortalezas que ustedes están identificando, no van a colocarlas como un anexo en su trabajo final de la maestría. Eso es algo que es únicamente para ustedes y debería ser un indicador para identificar esas cosas que pueden ser susceptibles a mejora y entregar un mejor trabajo de su unidad didáctica al final del módulo. Entonces, por eso es tan importante que haya una, digamos, una argumentación detrás de cada una de estas dificultades, de dónde sale y por qué creemos que esta es la dificultad dependiendo del error que identificamos. Teniendo eso en cuenta, hoy me sorprendió un poco que sabiendo que estamos hablando de la parte afectiva, se hizo muy poquito énfasis en la parte de los diarios, ¿cierto? Digamos, creo que ningún grupo hizo referencia a la diferencia que hay entre el alcance obtenido con referente a lo que dicen los criterios y con lo que dice el profesor que observó. De hecho, incluso uno de los grupos alcanzó a mostrar que la percepción del profesor era casi 100%, mientras que el sistema en cuanto a criterios y errores decía que era como el 60%. Si está ahí y ustedes como percepción del profesor decían, yo tenía esta expectativa que quería que los estudiantes generaran curiosidad y yo en efecto identifiqué en clase que los estudiantes estaban hablando entre ellos, hablando sobre el contexto, preguntándose, preguntándome a mí, yo identifiqué en acciones observables y registré en mi diario que esas acciones ocurrieran. Entonces no me limito únicamente a qué criterio, error, etcétera, estaba dificultando este alcance según el sistema ACE. Porque puede que en algún momento hayan creído que cierto criterio iba a aportar a esta parte afectiva y que al final se dieron cuenta de que fueron otros factores los que apoyaron esta parte afectiva y no el criterio que ustedes han identificado. Y entonces justo fue en ese error en el que trataron de identificar una dificultad y aunque ustedes cambien ese elemento,
no estaban apoyando a la parte afectiva que querían motivar originalmente. No sé si me hago entender. Entonces, uno, pues, énfasis en que su única fuente de información no es objetivo, tarea, criterio, error del sistema ACE, sino en los diarios que ustedes escribieron con detalle, que observaron, los estudiantes dejaron registrado cómo se sintieron. Entonces, hay más fuentes de información a las que pueden y deben acudir para hacer un análisis completo a la hora de identificar errores. La otra es que sí quería resaltarles que observé que la mayoría de los grupos hizo este esfuerzo porque el procedimiento sí fuera paso a paso. Tenemos un procedimiento para cada uno de los análisis y los felicito porque cada uno sí trató de hacer de lo más general a lo más específico, identificar el objetivo, la tarea, el criterio, los errores, etcétera. Y con base en eso, pues también hicieron una lista de dificultades en la que realmente identifiqué muy pocas dificultades que no eran dificultades. Pero sí quería resaltarles que sentí que hizo falta en varios casos este puente entre la información que les estaba dando el sistema base y la debilidad que identificaron. A lo mejor ustedes llegaron a que el error que más influyó en esta poco alcance era que los estudiantes em, no especificaron las unidades de medida de la respuesta. Pero este error no les dice el elemento de la unidad didáctica que es susceptible a cambio. Podría ser algo así como que el enunciado no tenía las unidades de medida, digamos, de forma explícita. Podría ser que no hubo un espacio de interacción al final que le diera la oportunidad a los estudiantes de hablar entre ellos y darse cuenta de que hacía falta esta parte en la respuesta. Podría ser que hizo falta alguna ayuda por parte del profesor en esta dificultad al final de la actividad. Podría ser que el tiempo no dio lo suficiente y los estudiantes se vieron obligados a poner un número y ya. O sea, hay muchos elementos relacionados a la unidad didáctica que están relacionados a un mismo error. Entonces es muy importante ese puentecito en el que argumentan por qué la dificultad creo que está en el enunciado, creo que está en la interacción, creo que está en el tiempo, ¿sí? Entonces sí sentí que cada uno hizo la listica de llegué al error, luego mi lista de dificultades, pero no por qué esta dificultad, porque este es el elemento que está relacionado al error. Entonces, en esta parte efectiva de pronto es un poquito menos importante, por decirlo así, en comparación a la que van a hacer en la siguiente actividad que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje. Entonces, solo para recordarles que en la siguiente actividad es muy importante que cuando identifiquen esta dificultad y por lo tanto el elemento que es susceptible a cambio, expliquen o argumenten por qué creen que es ese elemento el que está relacionado a esos errores que ustedes están identificando. ¿Listo? Pero pues los felicito porque el procedimiento estaba y es algo que de pronto en otros grupos habría faltado y creo que pues sirvió el énfasis que hicimos tanto en las actividades como en las sesiones de preguntas que hicimos con los estudiantes. Las fortalezas. Yo sé que es chévere identificar las cosas buenas de tu trabajo y seguramente todas sus unidades didácticas tienen muchas cosas positivas a resaltar, pero recuerden que estas no necesariamente son fortalezas, porque el punto de las fortalezas no es solo identificar algo positivo de mi unidad didáctica, sino es evaluar un aspecto que si yo replicara, de pronto podría dejar un mejor diseño. Entonces es muy difícil identificar fortalezas. Entonces simplemente recordarles que no le presten mucho cuidado a las fortalezas. Por ejemplo, que el contexto sea cercano a los estudiantes no es una fortaleza, porque es algo que nosotros esperamos. O sea, es esperable y es lo que debería ser una actividad. El contexto debería ser interesante y cercano a los estudiantes. Entonces, por lo tanto, pues esa no es una fortaleza. Obviamente no se le va a bajar a nadie por identificar fortalezas. Qué chévere que identifiquen cosas positivas de su trabajo, pero no le dediquen ni mucho tiempo ni muchas palabras. Porque pues las palabras son limitadas, mejor argumenten las debilidades. Em, Deben recordar que este análisis tiene un propósito. Entonces, ¿qué sentí que pasó en algunos de los grupos? Digamos que a la perspectiva afectiva a la que querían aportar era que querían incentivar el interés por comunicar sus respuestas a sus compañeros. Y entonces hicieron todo el trabajo superficioso, identificaron el objetivo, la tarea, el criterio, el alcance de este criterio, los errores que modificaron este alcance, encontraron el error tal y dijeron, yo creo que este error, su parte fundamental es que el elemento que está relacionado a este error es que el enunciado no era lo suficientemente claro. Y luego se les olvidó devolverse a que lo que querían mirar originalmente era incentivar el interés de los estudiantes por comunicar sus respuestas a otros compañeros. Entonces, como que sentí que faltó un poquito esta conexión entre las debilidades que identificaron y las expectativas afectivas a las que querían llegar, ¿cierto? ¿Por qué esta debilidad se relaciona con un poco interés? Qué ¿Por pena, mi qué esta profe. debilidad? Es que casi no se te escucha o de pronto soy yo.
¿Sí me porque están escuchando los compañeros? ¿sí? Porque llevo hablando como 10 No sé minutos. si, pero de pronto es que te escuchaba Sí, bajito. sí, sí se escucha, pero con un volumen bajito, pero sí se alcanza a Ajá. escuchar. ¿Se Ay, no, alcanza a escuchar? Sino que es que están construyendo aquí cerca de mi casa. y lo repito o alcanzaron a escuchar. No, así Que que ya como no estás me de que permitían te lo estás después. acercando, está bien, perfecto. Es que se escucha bajito. Listo, entonces lo voy a mantener así, pero entonces voy Qué a pena, continuar. profe. Qué pena, No, profe. no, no, súper bien. Ojalá me hubieran dicho antes, pero no, no se preocupen por interrumpir. Entonces, de nuevo, pues recordar que en esta primera parte, pues el interés particular era la parte afectiva, y si su parte afectiva tenía que ver con incentivar interés, curiosidad y esto, pues las debilidades asimismo debían estar relacionadas a esto. ¿Por qué considero que el enunciado no promovió la creatividad? ¿Sí? No solo el enunciado era confuso. ¿Qué tiene que ver eso con la creatividad? ¿Sí? Ustedes tienen que hacer esa relación y justificación de esas debilidades en torno al foco de la actividad, que en este caso, pues era la parte afectiva. Em, em, Profe, una preguntita con respecto a eso. sí, Esas debilidades que tú dices que tocaba justificar, la forma de justificar tiene que ser por medio del sistema, es decir, con lo evidenciado, o sea, con datos como tal, o también se puede justificar con la percepción que uno tiene, sí, como de hecho es una combinación de ambas y para eso tienen los otros instrumentos. Entonces, volvamos al ejemplo de que los estudiantes no que el error fue que los estudiantes no colocaron la unidad de medida. Y hay muchos elementos de la unidad didáctica que podrían estar relacionados a ese error. Como decía, que el enunciado no tenía las unidades de medida puestas, que de pronto el tiempo no alcanzó, que de pronto no hubo una interacción adecuada al final profesor-estudiantes para hablar de esto. Bueno, podrían haber muchos elementos de la unidad didáctica relacionados a ese error. La argumentación que ustedes deberían poner es decir, el sistema base me indicó que este es el error. Esos son los posibles factores que podrían estar interviniendo en que este error sea más común. Yo observé en el diario del profesor quedó registrado que muchos estudiantes preguntaron por las unidades de medida y luego me di cuenta que no estaban en el enunciado. ¿Sí? O sea, todos estos instrumentos les van a ayudar a afinar cuál es el elemento que estaba contribuyendo a que cierto error en el que cierto error se incurriera más veces, cosas por el estilo. Entonces, es una combinación en lo que les dice el sistema hace, porque el sistema hace lo que les está dando es una guía de a dónde poner el foco, pero pues recuerden que ustedes estaban ahí, recuerden que ustedes registraron con detalle qué fue lo que pasó, recuerden que los estudiantes registraron qué fue lo que pasó. De pronto un estudiante registró, es que al final me sentí muy perdido porque no entendí cómo tenía que colocar la respuesta. Puede ser algo así. Entonces, apóyense de todos los instrumentos que ustedes utilizaron para recolectar información si no saben o no tienen mucha claridad de cuál es el elemento al que tienen que ponerle foco. ¿Listo? Pero quiero hacer una pequeña intervención. Sencillamente reiterar lo que acaba de decirles Mariana, pero de otra forma. Hay una diferencia entre eh, la intuición que yo tengo hoy, del recuerdo que tengo hoy, de lo que sucedió en una sesión de clase, y por consiguiente es que yo me acuerdo que es que lo que pasa es que los estudiantes no hicieron tal cosa. Esa es una situación. Y otra situación es en el diario del profesor para esta clase, encuentro que yo registré que ese día observé tal cosa. Ujú. Lo que no quisiéramos es lo primero, ¿ok? Y lo que le está diciendo Mariana es, hay en toda la información del mundo y la información, una viene del sistema ACE y otra viene de los otros dos fuentes de información, los dos diarios, ¿ok? Ujú. Rayos, Pedro. Y finalmente, vi, no muchas, los felicito por eso, algunas debilidades que no eran debilidades. Entonces, no lo voy a mencionar, pero tampoco me acuerdo qué grupo era, que era una debilidad del estilo, los estudiantes no tenían suficientes conocimientos previos para abordar esta actividad. Fue algo que identificaron, que fue algo que si ojalá ellos lo hubieran tenido, de pronto la actividad habría salido de otra manera y se habría podido aportar de manera diferente a los objetivos. No es como tal una debilidad, pero que uno puede reinterpretar o reescribir para que se convierta realmente en una debilidad. Entonces, ¿cómo hago o qué tip puedo tener yo para cuando yo haga mi debilidad, identificar si realmente es una debilidad? Cuando yo la lea, tengo que poder identificar a qué elemento de la unidad didáctica está haciendo referencia para después mirar cuál podría ser la acción de mejora. Por ejemplo, en vez de los estudiantes no tenían los suficientes conocimientos previos, podría ser
el examen diagnóstico no tenía las suficientes preguntas para identificar la falencia en este conocimiento previo. ¿Cuál es la diferencia con la segunda? Que cuando yo leo la segunda digo, listo, lo que yo tengo que revisar en mi unidad didáctica es el examen diagnóstico. Algo está pasando en el examen diagnóstico. Mientras que en la primera parte no sé qué hacer con los estudiantes. ¿Será que lo que tengo que hacer es hablar con el profesor del anterior curso y regañarlo porque no le enseñó es lo suficiente que yo necesitaba para mi clase? Entonces, cuando ustedes escriban sus debilidades, asegúrense de que esa debilidad haga referencia a ese elemento de la unidad didáctica que después va a ser susceptible a mejora. Entonces, de nuevo, vi muy poquitas de ese estilo, entonces los felicito por ello. No es tan fácil en un principio entender qué es una debilidad, entonces no pasa nada, pero para la siguiente actividad, como recuerden que la idea de las debilidades es identificar qué podemos mejorar, entonces la debilidad tiene que hacer referencia a un elemento de la unidad didáctica. ¿Listo? Y finalmente, me dio la sensación de que varios de ustedes pues ya tenían en mente qué mejoras hacer, y las mencionaron de pronto durante su presentación, y qué chévere que de pronto durante la discusión entre sus grupos haya surgido el estilo, oigan, si mejoráramos el enunciado en esta tarea, nos quitaríamos 5 debilidades de encima. Ok, pero este no era el punto de esta actividad. En la actividad 7.3 van a hacer una priorización de estas debilidades que identificaron en la actividad 7.1 y las que van a identificar en la 7.2. Y ahí, cuando identifiquen lo más importante que hay que cambiar, o de pronto esas cositas que 5 debilidades están asociadas a un mismo elemento que no me queda tan difícil como grupo cambiar, ahí es cuando ahí sí se ponen a pensar y argumentar cuáles van a ser los posibles acciones que van a hacer para mejorar su diseño de la unidad didáctica. Pero por ahora, pues espero no leer en sus trabajos cuáles son las acciones de mejora, no porque tenga algo de malo que ya tengan idea, sino porque ojalá no hayan ocupado palabras explicando cómo van a mejorarlo en vez de explicando por qué estas debilidades son las realmente debilidades importantes en en este tipo de expectativas. ¿Listo? Listo, esos fueron mis comentarios. No sé, profesor Pedro, si quieras agregar algo adicional. Perfecto. Entonces, em, compañeros, ¿alguno tiene de pronto alguna pregunta que haya surgido durante la realización de esta actividad que no quedó tan clara que de pronto vaya a influir en la siguiente actividad y quiera comentarla? No, pues súper bien. Entonces les voy a mostrar, voy a compartir mi pantalla para mostrar la actividad 7.2. Vamos a hablar un poquito de qué va a ser la actividad y si tienen algunas preguntas, pues aprovechar para hacerlas. Tu. Listo. Entonces ahí sí, perfecto. Actividad 7.2. Análisis del desarrollo de la dimensión cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Van a hacer casi que lo mismo para esta actividad, pero teniendo en cuenta el alcance de los objetivos y de las expectativas de nivel superior. En este caso no van a tener que invertir palabras describiendo la unidad didáctica ni nada de esto, entonces espero que todas las 2000 palabras estén invertidas en identificar, justificar y argumentar las debilidades y fortalezas que logren identificar en esta parte de la parte cognitiva. Entonces, si ustedes bajan para cada uno, tanto para objetivos como para expectativas de nivel superior, hay más o menos una guía, recuerden que está más especificada en los apuntes y en los criterios de evaluación, de dónde van a tener que mirar. Recuerden que este no es un checklist. Espero que cuando reviste ese trabajo, pues no vaya a ser como uno. Establecer el nivel de desarrollo. El nivel de desarrollo fue tal, 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 tal. Dos, tal, tal, tal. No, en prosa, todo bien argumentado, no una especie de enunciado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis con respecto a los criterios de logro que están, con los criterios de evaluación, perdón. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer en esta actividad? Van a identificar el alcance de los objetivos de aprendizaje y las expectativas de nivel superior, van a ir de la parte general a la parte específica, identificar tarea, criterio, error, etcétera, para encontrar la ruta de dónde mirar para ver qué es lo que tienen que mejorar. No se les olvide revisar también el examen final. En el examen final ustedes tenían unos criterios, unos errores asociados, no lo dejen de lado. Y ya, eso sería como, en términos generales, que es la actividad 7.2. De nuevo, el propósito, lo que tienen que dejar al final, es un listado bien justificado de debilidades y fortalezas, principalmente debilidades. Por ahora, nada de mejoras, por ahora, nada de sugerencias de qué van a hacer en el futuro. Eso es la actividad 7.3. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta ahora? Muy bien, listo. Entonces, todo bien. Nos vemos entonces en la sesión de redacción y formato y de inteligencia artificial. Entonces es a las 11.
Ah, sí, es a las 11:45. O sea, si se van ahorita no van a encontrar a nadie. Eh, en relación con el tema de redacción, su nueva tutora se informó esta semana que había un grupo, no sabemos cuál es, que está teniendo muchas dificultades de redacción. Entonces les recomendamos el taller de redacción y formato. ¿Ok? Y ya, que estén bien, chao.